Ayer te vi, fue más claro que la luna. Amados hermanos, amigos, les estamos saludando con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Este es su programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas, 78221, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Mi buen Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por darnos la oportunidad de traer, Señor, las buenas nuevas de salvación. El precioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, prepara los corazones de las almas que necesitan, Señor, ser liberadas, ser sanadas, ser restauradas. Señor, aquellas almas que necesitan un milagro, porque tú eres el único hacedor de milagros y de maravillas. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, si usted tiene allí su Biblia, vamos a leer la escritura del Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15 y 16, para la honra del Señor. Y Jesús les dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amados hermanos, quiero invitarles a que consideremos el tema predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Cuando hablamos acerca del Evangelio, no se trata del Evangelio de una denominación, de una organización, de alguna secta. No se trata de alguna enseñanza, teoría de algún hombre, predicador, evangelista, apóstol, profeta. No, mi hermano. Se trata menos que del Evangelio de Jesucristo. Es a saber, las buenas nuevas, que es lo que significa evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Pero el Señor, en sus últimas recomendaciones, lo escribe Marcos, cuando dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, a todo el mundo, a todas las razas, no importando la lengua, color, lugar de origen,
es predicar el evangelio a toda criatura. Y cuando dice el Señor a toda criatura, no se está refiriendo a niños, bebés que están en la cuna. No, se trata de criaturas, seres humanos, personas que son creación del Todopoderoso, de todo ser humano. No dice, vayan y prediquen el evangelio a todos mis hijos. Y no dice a todos mis hijos, porque no todos son hijos de Dios. Dirá alguien, bueno, y si no soy hijo de Dios, ¿de quién soy? Bueno, no necesitamos entrar en ese detalle. Lo único que tenemos que explicar es que cuando dice a toda criatura, ¿por qué no dijo a todos mis hijos? Porque no todos son hijos de Dios. ¿Por qué dijo a toda criatura? Todos los seres humanos creados por Dios son criaturas. Ahora, cuando alguien oye el evangelio, acepta a Jesucristo como su Salvador, se arrepiente, se convierte, tiene la experiencia de la salvación, tiene la experiencia del nuevo nacimiento, entonces pasa a ser un hijo de Dios. El Señor usa al apóstol Juan para decir, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Y estas son las palabras que el Señor recomendó ya antes de ascender al cielo. Lucas lo escribe con diferentes palabras en el Evangelio de Lucas capítulo 24, verso 47. Cuando dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados por todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto es el evangelio. Pero el tema de la plática, de la enseñanza de esta ocasión, le hemos titulado Predica el evangelio. Predica el evangelio. Cuando pensamos, cuando hablamos acerca del evangelio, Jesús así lo mencionó en Mateo 11:5. A los pobres es anunciado el evangelio. Mateo 24:14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Marcos 13, versículo 10. Necesario que el evangelio sea predicado. Lucas capítulo 8, versículo 1. Predicando y anunciando el evangelio del reino. El apóstol Pablo a los Romanos capítulo 1, verso 16, él seguramente, afirmativamente, predica y enseña, no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo escribe a la primera carta a los Corintios capítulo 9, versículo 14,
los que anuncian el Evangelio. Versículo 18 del mismo capítulo. Predicando el Evangelio gratuitamente. Pablo escribe a la iglesia de Galacia, Gálatas capítulo 1, verso 11, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo recibí de hombre alguno, ni solo por los apóstoles que fueron antes de mí, sino lo recibí por revelación de Jesucristo. Amén. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo que estamos enseñando en esta ocasión. La necesidad urgente, imperativa, de que prediquemos el Evangelio. Es necesario, es importante, es ordenanza y mandamiento del Señor Jesús. Predica el Evangelio. ¿Tú has sido un creyente? ¿Eres un siervo de Dios? ¿Un evangelista? ¿Un apóstol? ¿Un profeta? ¿Eres un predicador, un obrero del Señor? El Señor nos manda, predica el Evangelio. Predica el Evangelio. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, encontramos las palabras en el capítulo 9, versículo 35, dice la Escritura: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, lo que corroboraba la fe en el evangelio era la sanidad de los enfermos, era la liberación de los endemoniados, era restauración de aquellos que habían dejado a Dios, restaurados. Esto era el plan, esto corroboraba el evangelio de Jesucristo. Y dice la Escritura en el versículo 36, y al ver las multitudes, ¿quién veía las multitudes? Nuestro Señor Jesucristo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La necesidad de que usted tenga un pastor. La importancia de que usted tenga un pastor. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando mira a esas almas que no tienen pastor, tiene compasión de las almas. Porque son almas que andan vagando errantes sin Dios y sin esperanza. Así el Señor las veía con una tremenda y hermosa compasión. Porque estaban las gentes desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Si usted no tiene un pastor, yo le invito a que usted busque un pastor que pueda ayudarle
pueda orar por usted, pueda consolarle. Puede estar en los momentos de tribulación y de problemas, pueda estar allí a su lado para fortalecerlo, para socorrerlo, para alimentarlo de la palabra de Dios. El Señor se compadece de las almas que no tienen pastor. En el versículo 37 continúa el Señor hablando acerca de la importancia de predicar el evangelio. Verso 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuánta necesidad hay de que nos unamos en oración, en ruego, en súplica, pidiéndole al Señor: Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, mucha es la mies y pocos los obreros. Estamos suplicándote, Señor, que envíes obreros a la mies, porque mucha es la mies y pocos los obreros. Obreros para anunciar las buenas nuevas de salvación. Obreros para predicar el evangelio. De acuerdo a la palabra del Señor, encontramos que el Señor Jesús llamó a 12, según el capítulo 10 del Evangelio de Mateo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Cuando el Señor llamó a los 12 discípulos, les dio autoridad, los mandó a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pero a todos los que creen el evangelio, el Señor corrobora el mensaje del evangelio, sanando enfermos, echando fuera demonios, liberando a los oprimidos del diablo. Y ahí en el versículo 7 les dice el Señor: vayan y prediquen. El reino de los cielos se ha acercado. A eso los mandó el Señor a sus discípulos, aquellos 12. Versículo 8. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Cuando el Señor seleccionó a aquellos 12, fuera para que predicaran el evangelio. Él nos dejó el ejemplo. Donde quiera que Él andaba, donde quiera que el Señor iba predicando el evangelio, hablándoles de la palabra de Dios.
Por eso seleccionó a aquellos primeros 12 y les mandó a que predicaran el evangelio del reino. Y luego iba corroborando. Dijo el Señor, estas señales seguirán a los que creen. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia lo habéis recibido, dadlo de gracia. Por eso oramos al Señor, Señor, mucha es la mies y pocos los obreros. Señor, manda más obreros a tu mies. Hay necesidad de hombres y mujeres que levanten el glorioso estandarte de nuestro Señor Jesucristo. No que vayamos a predicar una doctrina, que vayamos a predicar el evangelio de un hombre, de una denominación, de una secta. No, el evangelio de Jesucristo. Si leemos la Biblia, abrimos nuestra Biblia en Lucas capítulo 10, el Señor seleccionó a otros 70. Mire usted lo que dice en el capítulo 10 de Lucas. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. ¡Qué hermoso! Designó, los llamó, los ordenó, los ungió para que predicaran el evangelio. A quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba de ir. Pero luego en el versículo 2 dice el Señor, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando los mandó predicar y les dio autoridad para sanar enfermos, sanar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Oh, aquellos 70 se fueron predicando, obedeciendo el mandato del Señor. Se fueron a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, pero cuando iban, les dio el Señor la autoridad. Les dio la unción del Espíritu Santo para que sanaran enfermos, hicieran milagros. Oh, qué hermoso es nuestro Señor. No nos manda con las manos vacías. Nos manda preparados, entrenados con la unción del Espíritu Santo. Oiga, y cuando oraban por los endemoniados, los demonios salían. Y decía el Señor en el versículo 16, el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha, a mí desecha al que me envió. Y aquellos discípulos, aquellos 70, venían emocionadísimos. Porque los demonios salían cuando se invocaba el nombre de Jesús. Cuando se invocaba el nombre de Jesucristo, los enfermos sanaban. Los endemoniados eran liberados. Y dice el versículo 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, yo les doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y ninguna cosa mal
os dañará. Cuando Dios llama a aquellos obreros, los manda a predicar el evangelio, les da la autoridad, los llena del Espíritu Santo para orar por enfermos y hacer milagros. Pero luego en el versículo 20 dice el Señor: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El Señor nos ha mandado a cumplir esta misión. Marcos 16:15: y por todo el mundo predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les dañará, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este evangelio es para hoy, este día. Si usted se encuentra enfermo, ponga su mano en la parte enferma. En el nombre de Jesús, Señor, estoy suplicando a aquellos enfermos que se encuentran en el nursing home, en la cárcel, se encuentran en su hogar, en el lecho del dolor. Tu mano sanadora se ha puesto sobre ellos. En el nombre de Jesucristo tenemos sanidad. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay liberación en el nombre de Jesús. Hay salvación en el nombre de Jesús. Oh Señor, por favor, di la palabra y será hecho en el nombre de Jesús. Mis hermanos, si usted desea una oración, llámenos al 210-364-0913. Con mucho gusto oraremos por usted. Las actividades: el domingo a las 10 de la mañana, escuela bíblica, servicio de predicación a las 3:30 de la tarde. Los domingos, usted y toda su familia están cordialmente invitados. Desea que le hagamos una visita, llámenos. Con mucho gusto lo haremos. Le tengo buenas nuevas. Jesucristo te ama y quiere salvarte, quiere perdonarte, quiere transformarte, quiere regenerarte, quiere darte vida abundante y quiere darte vida eterna. Estuvo con ustedes el pastor Efraín Veloz. Que el Señor le bendiga. Hasta el próximo. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi, ayer te vi. Ayer te vi, fue más claro que la luna. Amados hermanos y amigos, les saludamos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas, 78221. Con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Mi buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por darnos la oportunidad de seguir predicando